Continuando con el orden del día, damos inicio a nuestra primera conferencia, Experiencia en cumplimiento de metas en la Unión Europea bajo el principio REP y perspectivas hacia la ecomodulación. Lucía Herreras Martínez ha trabajado para el sector de los RAE como consultora y auditora desde el año 2003. En 2013 se incorporó al WiForum como directora técnica y actualmente es directora general adjunta de la organización. El WiForum es una asociación internacional de sistemas de responsabilidad extendida del productor de RAE que cuenta con 44 miembros asociados en todo el mundo. Esta asociación sin ánimo de lucro y con base en Bruselas lleva desde el 2002 promoviendo la economía circular y ayudando a sus socios a compartir ideas y conocimientos para alcanzar la excelencia de sus actividades. El WiForum ha participado y participa en proyectos clave como el proyecto Willabex o el proyecto Prosum y contribuye activamente al debate internacional sobre la gestión de RAE. El WiForum promueve cada año la organización del Día Internacional de los RAE, que este año se celebrará el 14 de octubre. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias a los organizadores y en particular a Ecocómputo, que es uno de los socios del WiForum que se ha incorporado recientemente a nuestra comunidad. Se me ha pedido que haga una presentación sobre la experiencia en el cumplimiento de metas en la Unión Europea bajo el principio de la responsabilidad extendida del productor y también que haga una pequeña disertación sobre las perspectivas hacia la ecomodulación. Estas son más o menos los contenidos de la presentación que he preparado. Antes de eso me gustaría presentarles un poco pues para quién trabajo, quién es el WiForum. El WiForum es una asociación de organizaciones de responsabilidad extendida del productor para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Somos una asociación internacional y lo que ofrecemos a nuestros socios principalmente es una plataforma donde pueden intercambiar sus experiencias, sus lecciones aprendidas, pero también sus inquietudes para poder mejorar sus actividades del día a día. También actuamos como un centro de competencia, contribuyendo no solamente al debate general sobre las cuestiones de política de RAE, sino que también contribuimos a mejorar el conocimiento sobre este sector participando en proyectos de investigación y también en el desarrollo de las estrategias a nivel, digamos, técnico y de nuestros socios. Desde que apareció el paquete de economía circular en la Unión Europea, nos hemos planteado muy seriamente la contribución de todas nuestras actividades a promover la economía circular en el sector de los RAE y es algo con lo que estamos muy comprometidos. Actualmente, nuestra asociación cuenta con 45 socios en 5 continentes. La mayoría de ellos están basados en Europa, pero ya podemos decir que hemos roto el hielo en Latinoamérica. Para dar un poco de contexto a toda la situación de las metas propuestas por la normativa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, creí conveniente preparar un par de diapositivas que explicaran un poco pues, el principio de todo, ¿no? ¿Dónde empezamos? Pues, todo empezó en enero de 2003 con la publicación de la primera directiva europea que trataba sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, específicamente sobre este tipo de residuo. Con anterioridad ya se había publicado lo que llamamos la Directiva Marco de Residuos. Esta directiva y de la manera en que funcionan estos textos legales en Europa, una vez publicada, se tiene que transponer dentro del marco legal de los Estados miembros, de manera que la directiva lo que hace es ofrecer una línea base de mínimos que tienen que cumplir todos los Estados miembros y con esta información los Estados miembros pueden adaptar su contexto legal o incluso volverlo más restrictivo. Esta transposición tenía como fecha límite agosto de 2004 y ya se establecía como fecha para organizar sistemas de colecta o lo que llamamos pues, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor a partir de agosto del año 2005. Finalmente, otra, digamos, de las fechas clave que dictaminaba esta directiva
era el cumplimiento de un objetivo de colecta a partir de diciembre del año 2006. Por tanto, podemos ver que desde el momento en que se publicó la directiva hasta que se estableció el primer objetivo de colecta, transcurrieron pues 3 años largos, porque la directiva se publicó en enero y el objetivo de colecta venía a aplicarse en diciembre del año 2006. Hay también que explicar que esta directiva, la del 2003, ha sufrido ya una revisión bastante importante con la publicación de una nueva norma en el año 2012. El ámbito de aplicación de esta normativa también se vio alterado con la revisión y actualmente los aparatos o digamos los residuos o los aparatos eléctricos y electrónicos que entran dentro del ámbito de aplicación están clasificados dentro de 6 categorías. Actualmente decimos que el ámbito de aplicación de la directiva es abierto y que incluye todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se ciñen a la definición que aparece en la directiva y que pueden clasificarse dentro de alguna de estas 6 categorías que pueden ver en pantalla. También se consideran dentro del ámbito de aplicación los aparatos que provienen de los hogares particulares, pero también del ámbito profesional, como por ejemplo aparatos de electromedicina. ¿Cómo son las metas de colecta que vienen definidas en la directiva? Con la revisión de la directiva aparecieron, digamos, también unas metas que se van incrementando de manera gradual en el tiempo. Hasta el año 2015, el artículo 7 de la directiva establecía un objetivo de colecta de 4 kilos por habitante y año. A partir del año 2016, este objetivo de colecta deja de ser una cifra fija, la de 4 kilos, para convertirse en una cifra que puede calcularse, basándose principalmente en las cantidades puestas en el mercado o también, y creo que aquí hay un pequeño error, en las cantidades de RAE generado. A partir de 2016, el objetivo de colecta venía a ser un 45% del promedio de la puesta en el mercado de los 3 años precedentes. Incluía tanto al aparato doméstico como al no doméstico. Esta meta venía a incrementarse para en el año 2019 convertirse en el 65% de este promedio de puesta en el mercado de los 3 años precedentes, o también podía calcularse basándose en el RAE generado. Este RAE generado es un valor estimado según una fórmula determinada en un texto legal y que los Estados miembros pueden calcular utilizando una herramienta, es en realidad una hoja de cálculo que se ha personalizado para cada Estado miembro y que la Comisión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros. En esta hoja de cálculo es necesario pues, introducir ciertos datos, como por ejemplo las cantidades puestas en el mercado, el periodo de vida útil de los aparatos y demás, para poder estimar de esta manera el RAE generado calculado. Hay que decir que el cálculo del RAE generado requiere de bastante información, bastantes datos, digamos que es que demanda bastante información y que en muchos casos pues, no se dispone de esta información o lo que se usan vienen a ser estimaciones. Además de, bueno, estas metas de colecta vienen dadas como un objetivo total en la directiva, aunque algunos países en sus transposiciones lo que han hecho, pues, han implantado, digamos, este artículo pues, con algunas variedades, ¿no? Por ejemplo, en algunos países podemos encontrar objetivos graduales que se van incrementando año a año. En algunos casos, pues, objetivos por categoría, objetivos específicos para paneles solares, por ejemplo, RAE no domésticos o incluso objetivos de reutilización. Nos gustaría recalcar que en aquellos países donde todavía se está tratando el desarrollo de este tipo de normativas, es importante tener objetivos o metas de colecta para aquellas fracciones que tienen un impacto ambiental más elevado, como por ejemplo las lámparas que contienen mercurio, los aparatos de frío que contienen CFCs o las pantallas. Algunos ejemplos de metas de reutilización que pueden verse en algunos Estados miembros,
pues aparecen ejemplificados en esta diapositiva. España fue un país pionero en el desarrollo de estas metas de reutilización que se han fijado exclusivamente para gran aparato y para informática y telecomunicaciones. Como puede verse, también se han instaurado en este caso objetivos graduales que van incrementándose con el tiempo. Más adelante, en Valonia, una de las regiones belgas, también se incluyeron objetivos de reutilización y actualmente pues en Francia, con la implantación del paquete de economía circular, está en discusión el fijar objetivos de reutilización en un periodo que se supone que irá del 2021 al 2025, pero bueno, ya sabemos que siempre que hay cosas sujetas a discusión y demás, las normas rara vez llegan siempre puntuales. Pero bueno, digamos que es un tema que está en discusión. Hay que tener en cuenta que la directiva, el documento europeo, contempla la reutilización como parte de los objetivos de reciclaje. Por tanto, no aporta objetivos de reutilización por separado, pero sí que permite que los Estados miembros puedan alcanzar sus objetivos también con la contribución de la reutilización. En caso de que alguno de ustedes pues, estén valorando la posibilidad de implantar metas de reutilización y basándonos digamos, en la breve experiencia que tenemos en algunos de estos casos que he comentado, nos hemos dado cuenta pues, de que es importante definir cómo se contabiliza ese objetivo y conocer el mercado de la reutilización antes de fijar los objetivos, simplemente pues, para asegurar de que son unos objetivos realistas y que pueden conseguirse. Cuando hablamos de metas, no solamente nos referimos a metas de colecta, que son las que he descrito al principio de la presentación, sino que la directiva también consideró oportuno fijar unas metas de valorización y reciclado. Este punto lo consideramos muy importante porque muy importante desarrollarlo en paralelo con las metas de colecta. En este caso, las metas de reciclado y valorización también se revisaron a la alza y varían por tipo de categoría, como pueden ver en la tabla. Es de esperar que las metas de colecta incrementarán la cantidad de residuos que se generan, que se reportan y que llegan a las plantas de tratamiento, por tanto incrementarán los volúmenes que serán tratados en las plantas de gestión y por ello es importante contar desde el principio con una infraestructura de gestión de RAE que sea lo suficientemente capaz y de calidad para alcanzar un tratamiento correcto, evidentemente pues para evitar que una mayor colecta no acabe suponiendo un mayor daño ambiental, por lo que es recomendable trabajar en paralelo las metas de colecta y de reciclaje y también trabajar en paralelo la infraestructura de colecta y la infraestructura de tratamiento y reciclaje. Por la infraestructura de tratamiento no me refiero solamente digamos, al pretratamiento, es decir, a esas plantas que van a recibir el residuo directamente de los puntos de colecta, sino también a los destinos de las fracciones que saldrán de esas plantas, es decir, a dónde irá el vidrio de los televisores, a dónde irán las tarjetas de circuito impreso, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que todo el ciclo de valor queda cubierto y que la gestión es lo más correcta posible. ¿Cuál es actualmente la situación en Europa sobre las metas de colecta? Me voy a centrar principalmente en las metas de colecta y cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando. Bueno, en este punto de la presentación me gustaría invitarles a que consulten un documento, un estudio que se publicó el año pasado, creo que fue hacia finales de año, y que ha sido preparado por UNITAR, la Universidad de las Naciones Unidas, por encargo del WIFORUM. En este estudio podrán encontrar
un montón de estadísticas, las estadísticas más recientes, las estimaciones más recientes sobre la situación actual europea. Además, el estudio se basa también en ciertos estudios de caso, se centra en 13 países, donde se hace un análisis más extenso de cuál es la situación y cómo se ha manejado la implantación de la normativa RAE en esos 13 países. Les voy a dar en las diapositivas siguientes pues una pequeña visión de la información que aparece en este estudio, pero les invito a que lo consulten. Aparece publicado en la página web del WeForum, pueden descargarse el documento desde allí. ¿Dónde nos encontramos ahora en Europa? Bueno, pues a pesar de un progreso evidente, ¿no? Digamos que la colecta de RAE en Europa ha ido ascendiendo progresivamente, pues desde 7 kilos por habitante y año en el 2010 hasta 9,5 por habitante año en el 2018, podemos decir que UNITAR en este estudio estima que sigue habiendo una buena parte de residuos de los que todavía pues, no se reportan oficialmente. El estudio estima, grosso modo, que el 55% del RAE generado se reporta como oficialmente colectado, es decir, se reportan las estadísticas para la consecución de las metas de colecta. Un 20% de ese residuo que se estima que llega al final de la vida útil acaba en otros flujos de RAE, de los que hablaré en breve, y hay un 25% de esos residuos cuyo destino se desconoce. ¿Dónde está el RAE que no se reporta? Bueno, grosso modo se han podido establecer una serie de flujos, lo que llamamos flujos complementarios o flujos invisibles a veces, que se pueden ver prácticamente en todos los Estados miembros, independientemente del grado de madurez que pueda tener ese Estado miembro, de cuándo se implantó la normativa y demás. Evidentemente, la relevancia de estos flujos variará según el grado de madurez o lo efectiva que esté siendo la política de RAE en ese país, pero prácticamente en todos los países se han identificado estos flujos. Estos flujos complementarios hacen referencia, por ejemplo, a los RAE, normalmente pequeños RAE, que acaba en el contenedor pues, de la basura mixta, y aquí pues ya digamos que va hacia vertedero o hacia incineradora de residuo mixto municipal. También existen una serie de RAEs, porque son aparatos que ya no funcionan, aunque digamos que muchas veces acaban mezclados con aparatos que todavía funcionan y que quedan en los hogares de los ciudadanos. En este caso pues los llamamos aparatos que están hibernando, y que actualmente pues, suponen en algunos casos un flujo importante de residuos, no solamente de pequeño aparato, aunque son la mayoría, sino también pues, de otros aparatos pues, como frigoríficos que son utilizados pues, como armarios en garajes y demás, y también alguna parte de aparatos pues, que se dan, se pasan, se envían a las segundas residencias y demás. Es decir, que no acaban de llegar a los canales de colecta de residuos oficiales. Hay otra parte de residuos que llamamos residuo canibalizado y son aquellos componentes que tienen cierto valor, como pues, por su contenido en metales, por ejemplo, en cobre, en hierro, que son extraídos de los RAEs antes de que estos lleguen a las plantas de tratamiento oficiales. Pues es frecuente ver alguien que se ha deshecho de su frigorífico dejándolo al pie de calle y que alguien ha pasado y ha retirado el compresor porque tiene pues, un buen valor, y este compresor pues, seguramente será vendido como chatarra en alguna planta de gestión de residuos. Esto, si tenemos en cuenta pues, que un compresor puede pesar unos 7 u 8 kilos, ¿no? Pues es una parte de residuo que no se reporta y que además pues, esta gestión que es ilegal y que no se puede considerar un tratamiento adecuado, pues tiene cierto impacto ambiental. En el caso, por ejemplo, de los frigoríficos, que digamos es uno de los que
más puede verse sería esa liberación de gases que afectan a la capa de ozono o a la atmósfera, o por ejemplo en el caso de los televisores de tubo de rayo catódico es frecuente también pues, recibirlos en las plantas de tratamiento con la parte, el cono de cobre trasero retirado, lo que implica pues, que en muchos casos las pantallas llegan rotas a las plantas de tratamiento y por tanto pues, su descontaminación es prácticamente imposible y pone en riesgo también pues, la salud de los trabajadores pues, porque es más difícil manipular un aparato roto que un aparato completo. Estas técnicas, digamos, de canibalización afectan pues, no solamente a la depolución correcta del aparato, sino también al valor de ese residuo y, digamos, a la economía de la gestión del residuo, ya que el reciclador pues, no puede sacar el mismo beneficio de un frigorífico que no tiene un compresor o de un televisor que no tiene el cono de cobre. Otro flujo que no hay que subestimar es también el que se corresponde con los RAE que, digamos, se colectan conjuntamente con chatarra. Es un flujo extremadamente difícil de estimar. Es muy difícil tomar estadísticas de este flujo, aunque hemos visto que algunos de nuestros socios del WiForum han empezado a realizar campañas de muestreo, con las dificultades que supongo podrán imaginar. Se han realizado también estudios en algunos países para intentar estimar las cantidades de RAE que se colectan conjuntamente con chatarra y suelen ser cantidades considerables. El problema principal es que, en primer lugar, no se reportan como RAE, por tanto, no contribuyen a estos objetivos de colecta marcados y, en segundo lugar, es que al reportarse o tratarse como chatarra, pues no podemos estar seguros de que se les haya realizado un tratamiento de descontaminación y de gestión adecuado. Por último, otro flujo que también puede verse en prácticamente todos los países es el de la exportación. Exportación para la reutilización normalmente, que en algunos casos pues, puede estar justificada y en otros pues, puede utilizarse como una simple excusa para poder exportar residuo fuera de Europa y en este caso pues digamos que es una gestión que no estaría regulada. También hay una parte de este RAE generado, que no sabemos dónde va a parar, que puede deberse a una sobreestimación del cálculo de RAE generado, ya que a fin de cuentas pues esta estimación está basada en una serie de datos y de estadísticas en las cantidades puestas en el mercado, estadísticas de vida útil de los aparatos y demás. Por tanto, también habría que tener en cuenta cierta incertidumbre asociada a esa fórmula, a ese cálculo del RAE generado. Para darles una idea de la distancia que tenemos en Europa a esas metas de colecta, pues les presento aquí uno de los principales resultados de este estudio que les comentaba realizado por UNITAR. Para que puedan entender mejor este gráfico, los colores de las barras reflejan los datos que se han utilizado para hacer este cálculo. Ya que no todos los Estados miembros reportan datos de colecta y de puesta en el mercado cada año. Por tanto, en algunos casos pues, hemos tenido que utilizar datos antiguos de 2016, en otros casos pues, datos de 2017 y así hasta los casos de 2019. Digamos que los datos más recientes son aquellos de las barras de color verde más oscuro. En promedio, el objetivo en Europa calculado según esta metodología, teniendo en cuenta las cantidades puestas en el mercado, es de unos 13,5 kilos por habitante y año. La distancia promedio entre este objetivo y los ratios de colecta que se están alcanzando en Europa viene a ser de aproximadamente unos 4 kilos. Esto quiere decir que en promedio los Estados miembros tendrían que colectar estos 4 kilos para poder alcanzar el objetivo de colecta del año 2019. Verán que la barra naranja que marca el objetivo de 2019 tiene algunos altibajos. Esto se debe a que la directiva
pues dio cierta flexibilidad a algunos países cuya infraestructura se encontraba menos madura o que se incorporaron, digamos, un poco más tarde a la comunidad, digamos, y por tanto pues se les dio cierta flexibilidad para poder cumplir estos objetivos un poco más adelante. Pero bueno, en general lo que podemos concluir de este gráfico es que se estima que el objetivo de 2019 va a ser cumplido simplemente por muy pocos países. ¿Qué ocurre con el objetivo calculado según el RAE generado? Pues, como indicaba antes, hay una segunda forma de calcular estas metas de colecta utilizando una estimación del RAE generado. En este caso, el objetivo de colecta o la meta de colecta sería de un 85% del RAE generado. En promedio, en Europa, este objetivo o esta meta viene a ser de unos 15,9 kilos por habitante y año. Es decir, es más elevado que el objetivo de colecta que se basa en el cálculo de las cantidades puestas en el mercado. De esta manera, pues es evidente, la distancia promedio a este objetivo es mayor y significa pues, que los Estados miembros tendrían que colectar aproximadamente más de 6 kilos por habitante y año para poder alcanzar este objetivo. En este caso, como pueden ver, pues, las barras quedan prácticamente todas por debajo de la barra naranja que marca el objetivo del RAE generado. Los flujos identificados por este informe de UNITAR aparecen reflejados en esta diapositiva y también los han intentado cuantificar. Este informe, además, y por eso les invito a que lo consulten, ha intentado identificar y valorar aquellos factores que pueden afectar a mejorar las tasas de colecta, como por ejemplo pues, la existencia de un órgano de coordinación o, por ejemplo, una política de tipo all actors, que digamos que viene a ser políticas en las que no solamente las organizaciones de responsabilidad extendida del productor contribuyen a alcanzar las metas de colecta, sino otros actores que tienen acceso al residuo, etcétera, etcétera. Les invito a que vean las conclusiones del estudio sobre estos factores y la relevancia de factores. También es cierto que en algunos casos hemos visto pues, que era muy difícil comprobar si algunos factores afectan realmente o no a este ratio de colecta. Y bueno, me parece una lectura interesante, especialmente para aquellos países que están ahora desarrollando su propia normativa de responsabilidad extendida del productor. Volviendo al gráfico en el que nos encontramos, pues podrán ver más o menos la relevancia de cada uno de los flujos. La primera barra viene a ser pues, la de la colecta oficial, o la primera franja de color azul viene a ser la colecta oficial. Las estimaciones, estas estimaciones vienen definidas en la directiva y digamos que permiten a los Estados miembros realizar un cálculo estimado de aquel RAE que saben que sí que puede estar colectándose, pero no reportándose como RAE. Estas estimaciones no se están realizando actualmente por todos los Estados miembros. Existe, digamos, un poco de incertidumbre en cómo se calculan y bueno, en muchos casos, o bueno, digamos que en algunos de los ejemplos que hemos identificado, estos substantiated estimates lo que pretenden es cubrir esa parte de RAE de gran aparato electrodoméstico que puede colectarse conjuntamente con la chatarra, que como he indicado anteriormente es extremadamente difícil conocer o estimar con cierta veracidad estas cantidades. Los otros flujos que cuantifica el estudio de UNITAR pues vienen a ser los mismos que ya mencioné anteriormente, las exportaciones por reutilización, el residuo que acaba en el residuo municipal,
el RAE que va que se recoge conjuntamente con la chatarra, exportaciones ilegales, incertidumbre de ese RAE generado, ¿no? Digamos, de ese cálculo, y finalmente pues tenemos unos flujos desconocidos. La conclusión de esta barra es que evidentemente si queremos alcanzar las metas de colecta vamos a tener que reducir todos estos flujos de una manera considerable. Algunas conclusiones de este estudio, además de las que ya les he ido mostrando, son también, pues, por ejemplo, que hay dos tipos de políticas que parecen tener un efecto positivo sobre las tasas de colecta, ¿no? Se hizo una comparativa de los países donde estas políticas se han aplicado y, bueno, pues se observó que tenían mejores resultados. Estas políticas a las que nos referimos son la política de All Actors, que describiré pues, con más detalle en unos minutos, y también del enfoque que llamamos Mandatory Handover, que viene a ser, digamos, aquellas políticas en las que se otorga un papel más relevante a la responsabilidad extendida del productor y, por tanto, se solicita que el residuo que aparece, el residuo que se genera, pase siempre por las manos de estas entidades de responsabilidad extendida del productor. Es decir, que no se permiten flujos paralelos que vayan por fuera de estos canales. Un ejemplo podemos encontrarlo, por ejemplo, pues en Francia. Evidentemente, esto es una conclusión obvia, es necesario reducir los flujos no reportados. Me parece recordar que el informe de UNITAR sugiere reducir estos flujos como mínimo un 75%, lo cual es muy ambicioso. El informe estima pues, que alrededor de 26 Estados miembros no alcanzarán el objetivo para 2019. Actualmente estamos tomando o están apareciendo ya las cantidades colectadas en el año 2020, aunque he de decir que este año hay cierto retraso por muchos Estados miembros para publicar estas cifras, por tanto no sabemos todavía a ciencia cierta los países que a fecha de 2020 han cumplido este objetivo, que ya se marcó para el 2019. Y bueno, este informe también concluye que es necesario una revisión de la forma en que se están calculando actualmente estas metas de colecta para que sean más realistas y más coherentes con la situación con la que nos encontramos. Una vez que ya les he mostrado un poco pues, la situación en la que nos encontramos, las estadísticas, las cifras, pues que dan una visión de la situación actual en Europa después de 17 años, un poco más de 17 años de la aparición de la primera directiva, pues, y después de toda esa experiencia vivida, de todas lo que hemos ido aprendiendo durante estos 17 años, pues que hemos creído oportuno pues, presentarles una serie de propuestas y de lecciones aprendidas basado en estas experiencias. La mayoría de las propuestas que les voy a presentar aparecen en un documento. Pueden ver en pantalla, se encuentra en inglés y pueden descargarlo pues, de la página web del WeForum, en la que aquí pretendemos dar una visión mejorada de lo que debería ser la responsabilidad extendida del productor, basándose pues, en los aprendizajes y en los retos, ¿no? que se nos han ido presentando durante los últimos 17 años de experiencias y basándonos pues, en las buenas prácticas, en esos factores que UNITAR considera que son positivos para la consecución de las metas. Y en este documento pues, no solamente podrán encontrar esa visión mejorada de la responsabilidad extendida del productor, sino también pues, menciones, referencias, ejemplos de herramientas y de buenas prácticas y de políticas o estrategias para mejorar la situación. Un mensaje importante de este documento es el de que es necesario una acción conjunta, no solamente una acción conjunta de todos aquellos actores del sector de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos en un país, sino también una acción de medidas conjuntas. Es decir, nos ha quedado muy claro a partir de las conclusiones del informe de UNITAR que no existe una fórmula mágica o digamos una fórmula universal que implantándola
nos permita alcanzar las metas de colecta, pero sí que existen una serie de medidas que, utilizándolas, digamos, sí que consiguen una mejora de los ratios de colecta, aunque no garantizan que se vayan a alcanzar las metas. Es digamos, un mensaje a la vez alentador, pero también un poco, un poco desilusionador. ¿Cuáles son los pilares de este nuevo enfoque que proponemos, ¿no? Los fundamentos de la nueva responsabilidad extendida del productor. Pues son 4 pilares básicos que describiré con un poquito más de detalle a continuación. En primer lugar, lo que proponemos es implantar una política o una estrategia de all actors. En segundo lugar, es revisar el concepto de responsabilidad extendida del productor, incluyendo e incorporando el concepto de RAE disponible. El tercer pilar implica la implantación de medidas o la promoción de medidas que dan apoyo a la estrategia de all actors y finalmente una revisión de la forma en que se están calculando las metas de colecta, como vienen en la directiva. Quizás pues, en una futura revisión de la directiva que esperemos esté pronto. ¿Con qué nos referimos a implantar una estrategia o una política de all actors? Bueno, pues hemos podido ver que en prácticamente todos los países existe una repetición, o en prácticamente todos los países hay un mismo tipo de actores que tienen acceso al residuo, tienen acceso o pueden influir sobre las tasas de colecta. El enfoque del all actors o la política de all actors lo que viene a decir de manera muy simple es que todos aquellos actores que puedan influir sobre las tasas de colecta, positivamente, evidentemente, pues deberían jugar un papel y contribuir de esa manera pues, a alcanzar las metas de colecta. ¿Cuáles son algunos de los actores principales que podemos incluir en esta política? Pues evidentemente los fabricantes, porque no dejamos de encontrarnos en una situación de responsabilidad extendida del productor, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, pero también otras muchas entidades como por ejemplo los distribuidores, los recicladores, los ciudadanos, todas aquellas empresas que se encuentran a lo largo de la cadena como pueden ser pues, los brokers, los dealers, los traders, otros canales de colecta que todavía no se han identificado o que llevan allí mucho tiempo pero no se les ha dado visibilidad suficiente, como puede ser, pues, por ejemplo, compañías de reparación, perdón, no me salía el término, los sistemas oficiales de reparación, ¿no? Todo el tema del postconsumo, las entidades de preparación para la reutilización, hay que darles más visibilidad, hay que darles un marco legal, en algunos casos hay que darles una entidad para que puedan contribuir también a alcanzar las metas y, por supuesto, las autoridades competentes, pero también otras organizaciones, como por ejemplo todas aquellas que facilitan el cumplimiento de la normativa, ¿no? Pues cuerpos de inspección y demás. Claro, nos encontramos así con un panorama en el que hay muchos actores que tienen influencia sobre ese residuo y que pues, sería necesario coordinar de alguna manera. Por lo que en este documento que les comentaba de la visión mejorada de la responsabilidad extendida del productor, lo que se sugiere encarecidamente, digamos, lo que se recomienda es que se cree un órgano de coordinación que permita, primero, dar visibilidad y un rol a todas estas entidades y permita implantar una acción coordinada de todos estos organismos para que también pues, puedan aportar su grano de arena, pero tener una voz en las discusiones que tratan sobre la gestión o el sector de RAE en general. Un órgano de coordinación puede ser una entidad pública, una entidad privada,
puede estar gobernado por la autoridad competente, puede estar gobernado por los productores, algo que recomendamos en vista de las iniciativas que hemos visto sobre estos entes de coordinación en otros países de Europa. Pueden encontrar más detalles sobre tipos o formas en que se puede crear estos órganos de coordinación y todos aquellos papeles o tareas que pueden desarrollar, en parte para descargar también a la administración de toda esa tarea extra que supone pues la responsabilidad extendida del productor en el sector de los RAE. Porque también es algo que hemos visto con frecuencia, y es que la responsabilidad extendida del productor cada vez se va implantando en el marco legal de los países para más tipos de residuo, ¿no? Pues no solamente del RAE, sino también del packaging, de las baterías, ahora empezamos a ver muebles y demás, y en cambio esto supone una carga extra de trabajo para la administración, pero raramente se ve un incremento de los recursos de la administración para poder hacer frente a toda esta carga de trabajo extra. Por tanto, el órgano de coordinación aquí también puede jugar un papel muy importante para descargar o, digamos, convertirse en un aliado importante de la administración, evidentemente sin tomar pues, competencias que son pura y exclusivamente de la administración, pero pueden trabajar mano a mano, como ya hemos visto en algunos países donde parece que este enfoque está funcionando muy bien. Otro de los pilares de los que hablábamos sobre este nuevo enfoque de la responsabilidad extendida del productor tenía que ver con una serie de medidas para promover o para apoyar el establecimiento de este enfoque de All Actors. Una de esas medidas es el establecimiento de un órgano de coordinación, que vendría a ser la primera, pero luego este documento pues, también aporta una descripción y también ejemplos de buenas prácticas de otras medidas que pueden ayudar a que esta implantación del enfoque de All Actors sea mucho más efectiva y que, por tanto, contribuya mejor a estas tasas a incrementar estas tasas de colecta. Algunas de las medidas, no voy a detenerme en todas ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, viene a ser involucrar a actores como, por ejemplo, las aduanas, ¿no? El control de fronteras, para que participen activamente en la identificación de importaciones de nuevos aparatos o de exportaciones de residuos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, ¿no? Pues el formar, el poder sensibilizar y concienciar a los órganos de inspección. Toda la gestión de datos, toma de estadísticas para poder monitorizar la evolución de esas tasas de colecta, ver si las estrategias que estamos utilizando están funcionando, poder identificar aquellos flujos que son más importantes en nuestro país para poder definir estrategias personalizadas, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en todos ellos, pero bueno, podemos encontrar una serie de medidas también encaminadas a mejorar la red de puntos de colecta. Esto es muy importante porque al final hay que facilitarle a los consumidores el que puedan disponer de este residuo. Por tanto, una infraestructura adecuada de puntos de colecta es muy necesaria. Si el consumidor no se deshace del residuo, por muy buena que sea nuestra política o nuestra infraestructura de gestión de residuos, no hacemos nada. Involucrar quizás de manera más activa también pues, a la distribución y también a los puntos de colecta municipales, si existen. Y luego, por ejemplo, tomar medidas específicas para aquellos residuos que, como por ejemplo el residuo profesional o los paneles fotovoltaicos, tienen unos canales, digamos, nos siguen unos canales distintos y además, digamos que tienen una dinámica muy diferente a la del residuo doméstico, ¿no? Pues un frigorífico, un televisor, un teléfono móvil. Por tanto, se necesitan medidas específicas para poder, digamos, trabajar las tasas de colecta de este residuo profesional o de larga vida, como pueden ser los paneles fotovoltaicos o los aires acondicionados o las luces de LED.
El tercer pilar, o digamos un concepto acuñado que se comenta pues, en este informe, viene a ser el concepto del RAE disponible. Bueno, el RAE disponible viene a ser aquel RAE al que tienen acceso los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Es evidente que los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor no pueden obligar a los chatarreros a que cuenten el residuo para las metas de colecta. No tienen acceso a las casas de los ciudadanos, no tienen acceso a los vertederos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie, no tienen acceso pues, a ese RAE que se exporta para reutilización, pero sin embargo es necesario contabilizar todo ese RAE para poder de esta manera contribuir a las metas de colecta. Lo que por tanto se pretende con este término de RAE disponible es hacer visible las competencias, ¿no? La limitación en las competencias que tienen los sistemas de responsabilidad extendida del productor, los sistemas colectivos, y que se les exija contribuir a las metas de colecta de acuerdo a esas competencias. En algunos países puede verse como toda la obligación de alcanzar las metas de colecta se ha transferido prácticamente a los sistemas colectivos o digamos a los sistemas de responsabilidad extendida del productor. Aquí nosotros queremos hacer hincapié en que REP se refiere a responsabilidad extendida y no exclusiva del productor, y de ahí también pues, que hagamos tanto hincapié en introducir las estrategias de OLACTOS, porque existen una serie de actores que pueden contribuir también a alcanzar esas metas de colecta. No solamente los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Esto no debe interpretarse como una voluntad de los sistemas colectivos por reducir sus responsabilidades. Al contrario, lo que se presenta en este documento, en esta visión mejorada de la responsabilidad extendida del productor, es no solamente que se adecúe la responsabilidad de los sistemas colectivos a las competencias que tienen, sino también convertir a estos sistemas colectivos en unos facilitadores. Es decir, centrarnos más en los medios que en los fines, de manera que los sistemas colectivos pueden contribuir a implantar una serie de medidas que reduzcan los flujos invisibles o estos flujos complementarios, ¿no? Y los muevan hacia la parte de los flujos oficiales. Por tanto, este concepto mejorado de la responsabilidad extendida del productor se basa en estos tres pilares, ¿no? Por un lado, las metas mínimas de colecta deben existir, o debe haber alguna manera de medir ese trabajo de colecta, ¿no? Esa evolución de la colecta de los residuos para asegurarnos de que no haya ningún residuo que se quede por recoger, pero todos los actores que tengan cierta influencia en esos ratios de colecta pues deben contribuir a alcanzar ese objetivo, y queda en manos de los Estados miembros la responsabilidad de alcanzar esas metas de colecta de cara digamos, al marco europeo. Además, en este concepto mejorado de la responsabilidad extendida del productor, pues se introduce digamos, un papel de los sistemas colectivos o de los productores, donde siguen teniendo sus obligaciones mínimas marcadas por la directiva europea, pues como la de registrarse, informar, reportar, financiar, colectar y demás, pero de acuerdo a las competencias que tienen de acceso al residuo. Y también contar con ellos como facilitadores de medios para que más RAE pasen pues, de los flujos no declarados a los flujos informados. Es decir,
movernos un poco de una estrategia de fines, que estamos ahora muy centrados en el objetivo, a una estrategia de medios, de manera que nos aseguremos de que no haya ningún RAE que se quede por recoger ni por tratar adecuadamente. Toda esta estrategia, por tanto, como puede observarse pues, en el diagrama de la figura, tiene que estar soportado, apoyado, promovido por todos aquellos actores que puedan desarrollar algún tipo de papel. Finalmente, el cuarto pilar en el que se basa esta visión mejorada de la responsabilidad extendida del productor, pues tiene que ver con la manera en que se calculan las metas de colecta. Actualmente pues hemos visto que en muchos países se ha llegado a un punto en que metas más altas no consiguen un incremento de la colecta. Y también en el que esfuerzos muy elevados no se ven compensados por resultados igualmente elevados. Es decir, se requiere muchísimo para poder conseguir un pequeño resultado. Por tanto, no sabemos hasta qué punto esto tiene sentido. Por lo tanto, lo que aquí se sugiere es que se apliquen otro tipo de estrategias. Sí que es cierto que hemos visto en otros sitios, ¿no? Pues estrategias donde en lugar de basarse en los objetivos numéricos de colecta, pues lo que se hace es simplemente asegurarse de que no hay ningún RAE que quede por recoger. Es decir, que todas las demandas se cubren adecuadamente y se tratan adecuadamente. Digamos que hay otras estrategias en las que podemos, hacia las que podemos mirar para intentar abrir un diálogo y pensar en otra situación mejor, más realista y más coherente y, digamos, aplicable a la situación en la que nos encontramos actualmente. Como indiqué antes, el enfoque de All Actors no garantiza que se vayan a alcanzar estas metas. Todas estas medidas de las que hemos ido aprendiendo, de las que se han ido nutriendo los Estados miembros para mejorar sus tasas de colectas, el informe de UNITAR concluye que no garantizan que vayamos a alcanzar las metas. Por tanto, quizás parte del problema esté en cómo se calculan las metas, en que estas pues, no están siendo realistas. Por tanto, lo que se sugiere aquí es revisar la forma en que se están calculando las metas para que sean más realistas. Hay algunos, digamos, puntos débiles en las metas. Por ejemplo, para el tema de los paneles fotovoltaicos, un panel fotovoltaico tiene una vida media de unos 20-25 años y por lo que sabemos, pues los nuevos paneles fotovoltaicos es probable que tengan incluso vidas más largas. Por tanto, un objetivo del 65% basado en los 3 últimos años de cantidades puestas en el mercado no es factible y no tiene ningún sentido. En este caso, pues quizás tendría más sentido aplicar un objetivo basado en el RAE generado. Por otro lado, el objetivo del RAE generado pues, también se puede ver afectado por esos ciclos económicos, ¿no? Esas crisis, esas subidas, esas bajadas, y es un método que requiere de mucha información, muchas estadísticas que en muchos casos pues, no se tienen, no se cuenta con ellos, son difíciles de obtener y a veces incluso pues, no son veraces o no están personalizados para el país que los está calculando. Se requiere de expertos en estadísticas para poder calcular estas metas basadas en el RAE generado. Por tanto, vemos, ¿no? Estos son dos ejemplos, ¿no? a simple vista de algunos puntos de mejora que pueden considerarse en esta revisitación, ¿no? del cálculo de las metas. Finalmente, pues hacer un comentario, una reflexión. Ahora mismo, pues en Europa se está hablando muchísimo del paquete de economía circular, de la circularidad, todo este cambio en los flujos de residuos, esta barrera que nos han puesto en Asia para muchos de los residuos que estaban saliendo, nos están haciendo reaccionar y reaccionar rápido, debemos reaccionar rápido para poder sobreponernos a la situación actual y, por tanto, quizás también en este sentido deberíamos empezar a desplazar la discusión hacia la circularidad, hablar más de la extensión de vida del producto, más de reutilización,
y alejarnos, ¿no?, de la discusión de es necesario incrementar la colecta para alcanzar las metas. Digamos que esta es una reflexión dada pues, por todas estas conclusiones, informaciones que hemos ido tomando a lo largo de estos 17 años y con la aparición del paquete de economía circular, que ahora mismo pues, están todos los Estados miembros trabajando en ello, en una serie de medidas para poder incluir este paquete de economía circular promovido por el marco europeo. No me gustaría acabar esta sección sin recalcar la fuerza que tiene el consumidor en toda esta discusión. En algunos casos se infravalora. Nos centramos mucho en los productores deben, los recicladores deben, la administración debe, pero al final quien tiene la última o la primera palabra es el consumidor, que es quien realmente facilita ese residuo. Por tanto, es muy importante tener en cuenta este actor. Actualmente aquí en Europa pues parece que hay una tendencia a hablar de societal change, ¿no? Se necesita un cambio social, un cambio de actitud para contribuir, ¿no?, a mejorar estas tasas de colecta, para contribuir a la economía circular. Y por tanto debemos alejarnos un poco de ese enfoque de hacer estrategias de marketing, de publicidad para los consumidores. Quizás aquí hay una tendencia ahora, ha habido un cambio, ¿no?, a intentar entender mejor al consumidor, qué es lo que le mueve, qué es lo que le hace cambiar, e intentar buscar los mensajes que promuevan una respuesta por parte del consumidor. Y una formación y sensibilización por parte del consumidor. Un consumidor que está bien educado nos durará toda la vida. Un consumidor que recibe una campaña de marketing pues probablemente reaccione durante un tiempo limitado. Es muy importante también el trabajo pues, desde las escuelas. Los niños son muchas veces un gran facilitador del mensaje hacia las familias. Y el tener una estrategia nacional de comunicación para sensibilizar y promover la circularidad en este sector está siendo cada vez más visible y más importante, está cobrando cada vez más importancia. Voy ahora hacia la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con la ecomodulación. Pues me pidió que hiciera una pequeña presentación sobre el tema de la ecomodulación, de esas tasas que tienen, que van asociadas a la responsabilidad extendida del productor para poder financiar esa colecta, logística y tratamiento de los residuos. Pues aquí también voy a empezar por el principio, y esta diapositiva realmente es feísima, pero no tenía otra. Normalmente los textos legales pues no son muy divertidos. Pero digamos que el tema de la ecomodulación pues se ha puesto muy de moda, digamos, ¿no? O se ha abierto este tema de discusión con la aparición del paquete de economía circular, que modificó una serie de normativas europeas que, como indicaba hace unos minutos, pues ahora están implantando los Estados miembros en sus propios marcos nacionales, legales. Se añadió este artículo 8 bis a la Directiva Marco de Residuos, que tiene que ver pues, con los requisitos mínimos aplicables a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En este caso, pues, podemos encontrar un apartado que hace referencia a las contribuciones financieras abonadas por el productor para cumplir pues, con estas obligaciones de responsabilidad ampliada. Y lo que se dice es que en el caso del cumplimiento colectivo de estas obligaciones, y en la medida de lo posible, ¿no?, se pide que estas contribuciones estén moduladas, para cada tipo de producto, ¿no? Pues, van asociadas por categorías, ¿no? Normalmente no tenemos los mismos costes de gestión de un frigorífico que de un televisor o de un fluorescente. Pues este artículo lo que dice es que en la medida de lo posible estén moduladas, teniendo en cuenta pues, la durabilidad que puedan tener estos aparatos, el grado de reparabilidad
la reutilización y el grado de reciclaje y también pues, la presencia de sustancias peligrosas en estos aparatos, adoptando de esta manera pues, un enfoque basado en el ciclo de vida, ¿no? Digamos que aquellos productos que tengan una mejor calidad en cuanto a su ciclo de vida, pues deberán verse beneficiados de alguna manera, ¿no? Financieramente en estas contribuciones financieras, aplicando pues, una serie de criterios de ecomodulación que permitan a los productores beneficiarse. Hay que tener en cuenta que este concepto de ecomodulación pues, se ha puesto ahora en discusión 16 años, bueno, ya casi 17 o casi más años después de la primera directiva RAE. Por tanto, digamos que se encuentra, aparece ya en una etapa madura, ¿no? Digamos, en el que se tiene un buen conocimiento de todos los aspectos financieros, de los ciclos de los flujos de residuos, de las motivaciones de los actores, de las cadenas de valores y demás. Algunas reflexiones que me gustaría compartir pues, con ustedes en este tema de la ecomodulación. Bueno, una de ellas es pues, que en la mayoría de los casos estas contribuciones económicas que se pagan, las que se pagan ahora, se utilizan para tratar los aparatos que se colectan ahora. Esto es en la mayoría de los casos donde los sistemas de responsabilidad del productor utilizan lo que llamamos un sistema financiero de pay as you go. Es decir, los productores pagan por producto puesto en el mercado y con este dinero pues, se financia el residuo que se está colectando en estos momentos. De todas maneras, hay que tener en cuenta pues, que el residuo que se está colectando en estos momentos se puso en el mercado hace años y que, por tanto, pues, no estaban sujetos a los criterios de ecomodulación, ¿no? Pues que en un escenario, ¿no? En un supuesto, pues estarían implantados actualmente. Otra reflexión a tener en cuenta, ¿no? Digamos que de la primera reflexión podemos ver que hay un cierto decalaje, ¿no? O sea, se me está aplicando una rebaja ahora, pero para un residuo que se va a tratar dentro de unos años, porque yo lo acabo de poner en el mercado ahora. Otra reflexión para tener en cuenta en este tema de la ecomodulación es que en la mayoría de los casos, y les invito a todos a que visiten una planta de tratamiento, en la mayoría de los casos durante el tratamiento, pues los residuos que llegan no se separan por su grado de reparabilidad, de durabilidad, de sustancias tóxicas, pues quizás sí, si requieren algún extra de depolución, digamos, pero en general, pues el residuo que llega puede llegar en un contenedor de X toneladas, todo junto, y todo sigue el mismo proceso. Evidentemente, esto es por una economía de medios y por alcanzar una gestión eficaz y sostenible. Por tanto, los costes de tratamiento normalmente no varían por modelo o por marca porque la gestión es la misma para todo el tipo de productos que llegan a planta. Una tercera reflexión es que, evidentemente, pues, está bien, es una buena idea, ¿no? O digamos que está bien, es correcto compensar a aquellos fabricantes que invierten sus esfuerzos en crear mejores productos, pero al final la decisión es del consumidor. Es decir, yo puedo fabricar muy buenos productos, pero si al final no los vendo, el impacto de esos productos va a ser muy bajo, el impacto ambiental. Por tanto, lo que yo necesito también aquí es un incentivo para el consumidor, para que esté concienciado y considere importante, un criterio importante, el de ese ciclo de vida del producto. Por tanto, está bien compensar a los productores que fabrican mejores productos, pero al final la decisión es del consumidor. Necesitamos un incentivo para el consumidor para que el impacto de esta ecomodulación sea efectiva. Por tanto, después de estas tres reflexiones, que ya sé que he ido muy rápido, pero yo les invito a que luego pues, las piensen en casa, es si realmente la ecomodulación, de la manera en que se está planteando actualmente, es la herramienta correcta para poder disminuir el impacto ambiental de los productos y mejorar el ciclo de vida.
Por ponerles un ejemplo, para aquellas personas pues, que no estén familiarizados con lo que es la ecomodulación. Encontramos, digamos que Francia fue la pionera en este caso de la ecomodulación y que tienen pues ya unos cuantos años, hace 10 años que están trabajando con estos criterios de ecomodulación. En este caso, pues se utilizan ciertos criterios ambientales para definir estas contribuciones económicas que hacen los fabricantes. Los criterios de modulación que utilizan pues, se refieren a la capacidad de reparación, a la reutilización, la descontaminación, la reciclabilidad de los aparatos eléctricos o cuando se puede establecer un vínculo con la prevención de la generación de residuos con el ciclo de vida del aparato. Por ponerles un ejemplo, que esto suena igual un poco abstracto. Aquí tenemos un ejemplo para una cafetera, ¿no? Aquí pueden ver pues, varios tipos de tarifas. En este caso, por ejemplo, si la cafetera que se pone en el mercado tiene a su disposición pues, piezas de recambio que son indispensables para utilizar la cafetera, ¿no? Pues yo qué sé, el filtro, yo es que no hago café, pero digamos aquellas piezas que son indispensables para que la cafetera pueda seguir funcionando, ¿no? Pues si yo tengo, el fabricante puede poner a disposición piezas suficientes durante 5 años para la utilización de esa cafetera y si ponen a disposición una documentación técnica para las entidades de reparación, ¿no? Pues para que puedan reparar esa cafetera, pues si cumplen con estos dos objetivos, ¿no? Digamos que pagarían 24 céntimos de euro. En el caso en el que no se cumplan estas dos condiciones o una de ellas, pasarían a pagar 6 céntimos más. Esto sería un ejemplo de ecomodulación muy sencillo, simplemente para ilustrar a qué nos referimos con ecomodulación o, digamos, para ilustrar una de las prácticas que se están utilizando actualmente pues, en un país que ha sido pionero, que es Francia. Algunas conclusiones a las que hemos llegado en un estudio que se ha realizado, promovido pues, por el WiForum, asociaciones de fabricantes, que les voy a hablar en un minuto, ¿no? Pues es que la ecomodulación en Francia funciona desde hace 10 años, pero que no es posible determinar el impacto de este sistema de ecomodulación en las decisiones de los fabricantes para hacer sus productos más ecológicos. Es decir, no se sabe cómo de relevante es esta ecomodulación para la toma de decisiones de los fabricantes. También una de las conclusiones de este estudio es que es un sistema bastante complejo para los productores, que por tanto es necesario simplificar y armonizar este sistema de ecomodulación para poder crear impacto. No hay que olvidar que este sistema se aplica solamente en un país, en Francia, mientras que es muy probable que haya fabricantes que están poniendo sus productos en muchos otros países. Y otra de las conclusiones que pone de relevancia a este estudio es que si todos los países en Europa deciden implementar esquemas de ecomodulación, pues deberían tomarse medidas para garantizar que haya una armonización, es decir, no volvamos locos a los fabricantes diciendo no, la cafetera en Francia tiene que ser así, pero en Italia de esta otra manera y en Portugal de esta otra manera, porque al final probablemente la tendencia del fabricante será a asumir estos costes extras, ¿no? El poder olvidarse de esta rebaja por fabricar más ecológico, porque realmente no le sale a cuenta personalizar tanto estos criterios de ecomodulación. Yo he visto en algunos casos incluso autoridades regionales hablar sobre temas de ecomodulación. Claro, hay que tener mucho cuidado. Un criterio de ecomodulación a aplicar en una región de un país, pues es muy probable que no vaya a ser útil, porque el fabricante preferirá prescindir de este criterio y poder fabricar el mismo producto en un territorio mucho más extenso. Se le va a reportar más beneficios, va a ser más sostenible. Como les decía, pues este informe en el que se ha estado trabajando desde el WiForum, también pues evidentemente con la colaboración de asociaciones de fabricantes como Digital Europe y Appia, y también de asociaciones de
entidades de responsabilidad ampliada del productor, pues todavía no se ha publicado, pero digamos que los primeros hallazgos pues, los tuvimos listos el 20 de julio de este año. Digamos que uno de los mensajes clave de este informe, en el que se ha mirado, digamos, con mucho detalle la economía, el impacto, también se ha tenido muy en cuenta el comportamiento del ciudadano y demás, es que el mensaje clave, digamos, es que para cubrir, digamos, una financiación que cubra los costes netos de tratamiento y que permita al fabricante tener, digamos, un beneficio, es muy difícil de conseguir. Es decir, es muy difícil tener un sistema en el que esas contribuciones financieras para cubrir los costes de gestión se rebajen lo suficiente como para que puedan tener un efecto en los consumidores, ¿no? Digamos que las rebajas son muy bajas y entonces pues no son algo atractivo para los consumidores, que son los que al final, al comprar esos aparatos, son los que determinan el impacto de esa medida. Otras lecciones aprendidas en este estudio es que la ecomodulación pues, no sirve para cualquier tipo de aparato. Si realmente lo que queremos alcanzar es un gran impacto, pues tendremos que hacer una selección de aquellos productos, ¿no? O digamos, lo que promovió este estudio fue intentar ver qué tipo de impacto podría alcanzarse con la ecomodulación. Entonces, para ello, pues hicieron una estimación, ¿no? De aquellos productos que tienen, digamos, mayor peso en el mercado, que tienen mayor impacto, y entonces, basándonos en esta muestra, en esta selección de productos, pues ver cómo afectaría una ecomodulación y ver qué impacto tendría en el qué impacto ambiental tendría, digamos, ¿no? Por tanto, para esto lo que se hizo pues, fue primero hacer una selección de la lista inicial de productos, digamos, aquellos más vendidos, hacer un ranking basado pues, en múltiples criterios, analizar la extensión de la vida útil, ¿no? Pues, por ejemplo, la presencia en el mercado, cuánto vale el producto. Pues, claro, si yo voy a comprar un producto que vale 1.000 euros y la diferencia debido a la ecomodulación son 2 euros, pues realmente para el consumidor eso no es realmente un incentivo para adquirir ese producto y así poder generar un impacto. Las dimensiones del mercado, no es lo mismo aplicar un criterio de ecomodulación en un solo país que en 25. Todos estos son aspectos que se tuvieron en cuenta en este estudio para ver hasta dónde podía llegar el impacto de una ecomodulación. Las conclusiones, aparte de ese mensaje principal que ya he dado, ¿no? Pues es que hay muy poco espacio para reducir los costes de tratamiento técnico a través del tratamiento de productos más ecológicos. Esto parte también de las reflexiones que hice al principio de este tema. Que la modulación de las tasas de tratamiento pues representan un valor normalmente muy pequeño comparado, ¿no? Pues con el precio individual del producto. Y entonces esto limita este instrumento. Y finalmente, pues que es importante tener en cuenta la reacción del consumidor, porque al final son ellos los que al adquirir ese producto generan el impacto, ¿no? Por tanto, la forma en que el precio del producto influye en el comportamiento del consumidor, pues suele ser muy complicada. Hay muchos estudios sobre esto, pero se sigue investigando y por tanto es importante comprenderla bien para poder ver cómo puede tener cabida ahí la ecomodulación. En resumen, pues podemos decir que se pueden sacar 3 conclusiones, ¿no? Una de ellas trata pues, sobre el impacto de los consumidores. Se concluye pues, que la modulación correspondiente, ¿no? Para cada producto pues, no es suficiente para influir en la elección del consumidor. Otra conclusión tiene que ver con la implementación de la ecomodulación. Digamos que la clave es la armonización.
el alcance limitado, es decir, que no se aplique para todo y todos, y la simplicidad, no utilizar 1000 criterios, sino criterios que sean sencillos, que se puedan medir, que se puedan cumplir. Y por último, pues que la iniciativa del producto sostenible, que ahora mismo se está desarrollando en Europa, es probablemente una herramienta mejor, un vehículo mejor para discutir e incluir algunos de los principios o de los objetivos de la ecomodulación. Es decir, que quizás esa intención que tiene la ecomodulación de mejorar la calidad del ciclo de vida de los productos pueda verse mejor dirigida a través de la iniciativa del producto sostenible que con la ecomodulación, que como hemos visto, ¿no? o intentado explicar, quizás la ecomodulación no sea la mejor herramienta y existan otras herramientas que promuevan esa mejora de la calidad de los productos. Pues hasta aquí llego mi presentación. Sí que quería invitarles a unirse a todos ustedes al Día Internacional de los RAE, que se celebra una nueva edición este año, el 14 de octubre. Están todos invitados a registrarse, a participar. Simplemente tienen que acceder a nuestra página web y buscar la iniciativa Día Internacional de los RAE, International E-Waste Day. Pueden a través de la página web registrarse y recibirán pues, una serie de materiales gráficos que pueden utilizar para cualquier duda o asistencia que puedan necesitar al respecto, pues quedamos a su disposición y esperamos que les haya sido de interés esta presentación. Muchas gracias de nuevo a los organizadores por darnos voz y que continúen con este congreso y cuídense. Muchas gracias, doctora, por su intervención. En este momento vamos con una serie de preguntas. Primera pregunta: si la ecomodulación no es la mejor herramienta para que el productor fabrique productos más circulares, ¿qué otra u otras estrategias sugiere, especialmente para países con economías emergentes que generalmente son importadores y no fabricantes? Buenas tardes. Bueno, una de las conclusiones del estudio o digamos, de aquellas lecciones que hemos aprendido en el estudio que mencionaba en mi presentación es que, por ejemplo, las iniciativas actualmente en Europa, pues está la iniciativa de los productos sostenibles, quizás sea una herramienta que pueda resultar más útil que la de la ecomodulación. Todo esto, evidentemente, nos estamos basando en una experiencia reducida en un mercado que es el europeo y, por tanto, hay que tratar todas estas conclusiones, estos aprendizajes, pues con mucha cautela. Por tanto, el mejor enfoque que yo podría recomendar pues es que se realicen estudios similares en estos países emergentes para poder intentar extraer conclusiones como hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el contexto europeo. De todas maneras, les invito a que estudien la Sustainable Products Initiative y que vean todas las herramientas que ahora mismo se están valorando en el contexto europeo para poder hacer que los productos sean más circulares, más reparables, más reutilizables, etcétera. Por ejemplo, están también toda la normativa de ecodiseño que se podría valorar. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta: ¿cómo armonizar la circularidad y extensión de la vida útil de los productos con los intereses propios del productor? Bueno, siempre es muy importante el involucrar a los actores que se verán afectados por todas estas medidas legislativas o iniciativas nacionales. Por tanto, lo que proponemos es pues, que se creen mesas de debate o comités nacionales. Me consta que en muchos países de Latinoamérica ya se han creado comités nacionales que tratan temas relacionados con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, por tanto, esto quizás podría ser una buena plataforma para poder tratar estos temas e intentar de esta manera
conciliar los intereses de los fabricantes también con las competencias que ellos puedan tener y ver hasta dónde se puede alcanzar con esos requisitos para los fabricantes. También hay que tener en cuenta que si en muchos países pues, se realiza importación de productos, pues debería tratarse el tema con estos importadores para ver hasta dónde se puede flexibilizar o restringir este tipo de medidas. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría calcular el RAE disponible? ¡Buf! Creo que no tenemos tiempo para contestar esa pregunta hoy, pero digamos que el RAE disponible puede ser un concepto que se pueda calcular. Yo utilizaría mejor la palabra estimar. Y para ello pues es necesario primero tener un buen conocimiento de los distintos flujos que existen a nivel nacional. Una vez tengamos identificados todos los flujos de RAEs a nivel nacional, que cubran el 100% o el 90% de ese residuo generado, entonces de ahí se podría extraer una buena estimación de lo que suponemos RAE disponible. Esta pregunta yo creo que sería una buena pregunta para hacer a los sistemas de responsabilidad extendida del productor en cada país, porque ellos tienen un mejor conocimiento y un conocimiento muy profundo de la situación actual y de aquellos residuos a los que ellos pueden alcanzar y aquellos que quedan fuera de su radio de acción, digamos. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se deberían implementar para generar el cumplimiento de la normativa ambiental en Colombia? Por normativa ambiental, pues supongo que se refieren a la normativa de residuos de aparatos eléctricos. Bueno, me temo que no soy una experta en el contexto colombiano, por tanto no puedo dar una respuesta muy detallada, pero sí que me permito orientarles hacia este documento que formaba parte de mi presentación, que es esta visión mejorada de la responsabilidad ampliada del productor, porque creo que hay una serie de herramientas y de propuestas que podrían ser muy útiles, no solamente para el contexto colombiano, sino para el contexto de cualquier país que esté implementando o que ya tenga implementada la responsabilidad extendida del productor para residuos de aparatos eléctricos. En todos los casos, recomiendo pues, que se creen mesas de trabajo donde participen los actores principales involucrados, los sistemas de responsabilidad extendida del productor en Colombia, las autoridades locales, si hay asociaciones de consumidores, el sector del reciclaje y demás, porque en estas mesas de debate se pueden alcanzar soluciones o propuestas que puedan ser muy útiles y personalizadas para el contexto colombiano. Muchas gracias, doctora. Última pregunta. En el ejemplo que nos mostraste de ecomodulación, esos centavos de euro, ¿quién los paga y a quién los paga? ¿Con qué finalidad? Estas son las tarifas que llamamos en Francia creo que las llaman ecoparticipaciones, digamos que son las tarifas que representan esa financiación que va destinada a la colecta, el transporte y el tratamiento del aparato cuando éste llegue al final de su vida útil. Por tanto, este dinero forma parte, cuando yo voy a adquirir una cafetera, que era el ejemplo dado, yo como ciudadana que compra una cafetera, veré en mi factura de compra o en mi recibo de compra el precio total de la cafetera y luego este pequeño importe que forma parte del importe que yo pago y que irá destinado a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para que con ese dinero ellos puedan financiar el transporte, la colecta y la gestión del residuo.
Entendido, doctora, muchísimas gracias. Desde Ecocómputo agradecemos su participación en este evento, haber dispuesto su agenda y compartir con nosotros todo su conocimiento. Muchísimas gracias, un placer contribuir y felicidades por este evento que ha sido genial.